Entonces, como les mencioné, vamos a ver un poco de herencia mendeliana y sus variaciones acá, pues es preparación para ustedes, ya que la clase la tienen más adelante. Primero quiero que me digan cómo les ha ido yendo en las clases en estos días que han tenido de genética y desarrollo, qué han pensado, cómo les ha parecido. ¿Divertido? ¿Normal? ¿No les ha encantado? Si quieren por chat, ¿cómo les ha ido en estas clases de genética y de embriología? ¿Hay opiniones? Bueno, listo. Bien, bueno, me alegra. Me alegra que les esté yendo bien. Igual me pueden comentar cualquier situación que se vaya a presentar. Los contenidos, primero vamos a hacer una breve introducción a la genética y a la materia de genética como tal, aunque ya han tenido contenidos en relación a ella. En segundo lugar, vamos a hablar ya del grueso de la actividad, que es herencia mendeliana. Y finalmente vamos a hacer una actividad. Estas son las referencias clave. Uy, estas fotos quedaron como pixeladas. Este es un libro súper bueno para repasar estos conceptos, entonces se los súper recomiendo. Este también es bueno, pero este me gusta más. Vamos a comenzar con la genética y primero hay que tener en cuenta que en esta materia vamos a ver una introducción a un montón de cosas, o sea, en esta materia de genética van a introducirse a conceptos que posiblemente no conocían y también vamos a adentrar en varios conceptos que se vieron en biología celular y molecular en primer semestre. Primero que hay que tener en cuenta que la genómica es un concepto, digamos, más actualizado, más del presente, en el cual se analiza el genoma humano en su totalidad. Es decir, que estamos evaluando absolutamente todos los genes y estructuras relacionadas a ellos que hay en la dotación de un individuo. La genética es algo más clásico, por así decirlo, y evalúa el análisis gen por gen que se hace. Eh, en relación con, esperen, bueno, en relación con las enfermedades que se pueden presentar, podemos decir que las cosas pueden salir mal en la genética en muchísimos niveles y si cualquier cosa sale anormal, entonces podemos tener una persona que llega a consulta con una enfermedad de origen genético. En la materia vamos a hablar primordialmente de estos. Primero, en enfermedades, bueno, ese no es el orden en el que se va a estar viendo, sino los estoy introduciendo de esta manera. Tenemos, por ejemplo, acá una célula en digamos, en un análisis macroscópico, vemos que la célula tiene por un lado el núcleo y este núcleo tiene adentro cromosomas y adicionalmente afuera de esta célula hay mitocondrias y estas mitocondrias a su vez tienen sus propios cromosomas. Si hacemos un zoom en estos cromosomas que hay en el núcleo, que son estos cromosomas nucleares, vamos a encontrar pues esto. Y estos cromosomas nucleares tienen en su interior la secuencia del genoma humano, básicamente la secuencia, esperen, de bases nitrogenadas y de nucleótidos que ya conocemos. Entonces, por así decirlo, tenemos un análisis macroscópico de los cromosomas que pueden alterarse en número o en estructura, pero también tenemos análisis en la secuencia del genoma humano. Y a este nivel puede haber cambios, ya sea sustituciones, deleciones, cambios en el número de copias, hay muchísimas cosas que pueden alterarse. Entonces, los cromosomas, las enfermedades cromosómicas refieren a cambios acá macroscópicos. Las enfermedades monogénicas son enfermedades que requieren únicamente de un gen mutado para que se exprese un fenotipo alterado. Y en este caso estamos hablando de alteraciones en este nivel, digamos que en el máximo zoom. Tenemos por otro lado enfermedades multifactoriales en las cuales es importante tener en cuenta el componente genético, pero también la interacción de estos múltiples genes relacionados con em, el ambiente en el cual una persona está viviendo. Y finalmente tenemos un análisis de enfermedades mitocondriales en el cual pues vamos a estar analizando estos cromosomas que están por fuera del núcleo. También se va a estar hablando sobre farmacogenética, que pues es el RAE que ustedes están haciendo ahora mismo de trombosis venosa profunda. Y en este caso es importante considerar que hay variantes que representan polimorfismos, es decir, son cambios en los nucleótidos que se pueden presentar,
que tienen una población relativamente, una frecuencia relativamente elevada en la población y va a generar que las personas como tal no estén enfermas, sino que tienen susceptibilidad a enfermarse o de desarrollar reacciones adversas a los medicamentos, como ya estarán viendo también con el caso de trombosis venosa profunda. En cuanto a el contenido, digamos, teórico de la materia que van a estar viendo, lo importante es aplicar los conocimientos a la clínica, es decir, aplicar los casos a la vida real, porque generalmente los exámenes que se hacen son enfocados en la clínica. Ejemplo, a su consulta llega Juan, y le pregunta por X cosa. Básicamente así son las preguntas que se hacen en genética. Y también es muy importante tener en cuenta los conceptos, por un lado, de medicina de precisión, que es aquella que se hace conociendo las bases genéticas con las que cuenta un organismo y por lo tanto actuar específicamente sobre algunas variantes que puede tener. Y por otro lado, la medicina preventiva. Básicamente nos estamos enfocando en prevenir una enfermedad o reacción adversa, por ejemplo, como estamos hablando con farmacogenética, en una persona, en elementos o pues personas de su familia y también en una comunidad. Es decir, la idea de la genética no es únicamente decir cómo efectivamente tienes una enfermedad genética, sino también prevenir que las personas al alrededor de esta persona se encuentren también afectadas. Ahora vamos a hablar de herencia mendeliana. Entonces vamos a comenzar ya. Pasamos por la introducción, vamos a seguir con el grueso de estos temas. Primero, entonces, tenemos que tener en cuenta que la herencia mendeliana se encuentra insertada en la herencia monogénica. Y acá hay unos conceptos clave. Por un lado, tenemos que tener súper claro qué es un alelo y qué es un locus. ¿Alguno me puede decir, según sus conocimientos, qué es un alelo? Es la forma alternativa de un gen. Exactamente, son las diferentes versiones que puede tener un gen. ¿Y qué es un locus? Es lo que está en el cromosoma que, o sea, no sé cómo explicarlo. Tranquila. Es una posición de un gen en un cromosoma. Esperen ahí, bueno, entonces acá, por ejemplo, se nos grafica este locus, locus 1, pues en la vida real tienen nomenclaturas más largas, pero locus 1 simplemente refiere a esta ubicación, en donde, donde encontramos el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula. Entonces, con base en esto podemos también determinar los conceptos de genotipo, fenotipo y haplotipo, que son importantes que los tengan en cuenta. El genotipo, genotipo que comienza con E, ay, esperen que están timbrando, ya vuelvo. Listo, qué pena. Entonces tenemos por un lado el genotipo que nos refiere a los genes. Es la dotación genética de un individuo, es decir, lo que encontramos acá en estos cromosomas. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que estos dos cromosomas son cromosomas homólogos. Pues en este dibujito tenemos, bueno, ¿alguien me puede decir cuántos pares de cromosomas tenemos en el cariotipo humano? 23. Exactamente, tenemos 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales. Digamos que acá tenemos el par 1 de cromosomas. Necesariamente estos son cromosomas homólogos, uno vendrá de la madre y otro vendrá del padre. Entonces, genotipo, lo genético, es decir, la dotación genética que tiene una persona. El fenotipo, con F de físico, es la expresión del genotipo como un rasgo, es decir, las manifestaciones físicas que hay del genotipo. Y este fenotipo puede ser normal o puede ser patológico y cuando es patológico, pues nos estamos enfrentando a una enfermedad genética. Los haplotipos están dibujados acá, voy a borrar eso que escribí para que quede claro, son los conjuntos de alelos en dos o más loci, loci son los locus en plural, vecinos en uno de los dos cromosomas homólogos. Y acá se los dibujé en estos recuadritos como azules. Este haplotipo tendrá el alelo A mayúscula, B mayúscula, que se encuentra en locus 1 y 2, entonces sería haplotipo 1, por así decirlo, y tenemos por otro lado el haplotipo 2.
en el cual se encuentra el locus 1, el alelo A minúscula, y en el locus 2, el alelo B minúscula. Eh, bueno, esos son estos conceptos que hay que tener en cuenta. Con base en esto también entonces tenemos los conceptos de una persona homocigota, una persona heterocigota y una persona hemicigota. Homocigoto, pues ya sabemos, homo significa igual. Entonces, esta persona tiene un par de alelos idénticos en un locus codificado en el ADN nuclear. Si vemos esta persona, pues no es homocigoto en ninguno de los dos locus que se nos representan porque no tiene dos alelos idénticos, no tiene dos A mayúsculas o dos A minúsculas. La persona heterocigota es, pues, hetero, quiere decir diferente. Entonces, diferente. Es una persona que tiene dos alelos diferentes en un locus. En este caso, pues esta persona es heterocigota tanto para locus 1 como para locus 2. Generalmente, uno será el alelo salvaje o también conocido como wild type y otro el de la variante, es decir, el mutado y que estamos analizando en caso de enfermedades genéticas. Y por otro lado tenemos las personas hemicigotas, que son aquellas que poseen solo una copia del gen. Ya sabemos que como somos diploides, tenemos 23 pares de cromosomas, deberíamos tener dos copias por cada uno de los genes. Una persona que posee una sola copia, pues clásicamente sería una persona XY, es decir, un hombre cromosómicamente, que tiene un alelo variante en un gen situado en el cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Si la persona es XY, y estamos analizando este gen en el cromosoma, pues este gen en el cromosoma X, entonces esta persona necesariamente es hemicigota, porque únicamente tiene una copia del gen. Con base en esto tenemos entonces la introducción a los trastornos monogénicos. Y hay que tener en cuenta que estas enfermedades monogénicas, o sea, que dependen únicamente de un gen para que haya expresión, tienden a seguir un patrón clásico de herencia familiar y estos son los patrones que nosotros tenemos que saber identificar. Por un lado, porque son importantes para la vida real, por si llega un paciente a nuestra consulta y tenemos que identificar si posiblemente tiene una enfermedad mendeliana, pero también porque estos patrones son los que se preguntan en el examen, en el MRC. Y con base en esto tenemos que el árbol genealógico es la herramienta fundamental para analizar esta herencia familiar que tiene la persona y para conocer pues la ancestría que puede haber en relación con una enfermedad. Ah, bueno, espérenme, vuelvo. Él es Gregor Mendel, que es el padre de la herencia mendeliana. El árbol genealógico tiene muchos símbolos que se utilizan para representar mucha información en poco espacio. Acá les resalté los más importantes, los que tienen que saber como ahora. Entonces, primero es clave saber diferenciar que clásicamente un cuadrado es un hombre y clásicamente un círculo representa a una mujer. Cuando se utiliza un colorcito diferente, generalmente igual se hacen las convenciones para el mapa en específico, pero si encontramos que la persona está coloreada, acá pues está gris, es una persona que está afectada con el fenotipo que estamos analizando. Acá encontramos portadores. Se pueden dibujar así, digamos con el círculo acá. Generalmente se analizan para pues portadores de enfermedades recesivas, ya sea ligadas al X o ya sea autosómicas. Ahí les escribí. Y es una persona que es heterocigota, que no presenta el fenotipo enfermo, sin embargo tiene un alelo que determina la enfermedad. Es decir, un portador, por ejemplo, tenemos una enfermedad, porfiria, digamos, tenemos la porfiria que requiere que la persona tenga dos alelos mutados. En este caso tendríamos el alelo D minúscula y el alelo D minúscula. Si esta persona tiene un alelo D mayúscula y un alelo D minúscula, no va a estar presentando la enfermedad, pero sí tiene un alelo de la enfermedad, por lo tanto es portador. Y acá tenemos otros elementos importantes. Esta doble rayita que se hace en una pareja quiere decir que hay una unión consanguínea, o sea, generalmente son como primos, o bueno, tienen ancestría en común. Y esta rayita sencilla que se hace a partir de una persona, dos personas o más, refiere que estas personas son hermanas. Acá generalmente se hace una flechita, a veces se pone la P, no siempre, pero bueno,
P quiere decir que es la persona que, por así decirlo, en quien primero se determina la alteración genética, que este es el mismo caso índice o caso primario que estamos analizando en la familia. Es decir, que es la persona que nos despierta la sospecha de una alteración genética. Y si vemos una C en este árbol genealógico, quiere decir que es quien consulta. A veces, quien consulta y que está, digamos, pidiendo que se le haga el árbol genealógico es la misma persona en quien se determina la alteración genética, pero no siempre es lo mismo. Por eso se hace esta distinción de P de probando y C de consultante. Me dicen si tienen alguna duda con respecto a esto. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un árbol genealógico y pues les traje algunas preguntas para que me vayan respondiendo según lo que entiendan. Entonces, primero, ¿qué significan estos números romanos que hay a la izquierda? Que estoy intentando señalar. Las generaciones. Exactamente, son las generaciones. Segunda pregunta, esta es muy fácil, pero por si acaso, ¿quién es la persona que estoy analizando? ¿Quién consultó con la enfermedad? La que tiene la flecha. Exactamente. Y sí, para especificar, pues es la persona que está en la generación 3 y es la persona 5 de esta generación. Esta es una mujer. Bueno, tercera, ¿hay enfermos en la familia de esta persona? ¿Alguien más está afectado por la enfermedad? O sea, ¿alguien más está de color en la familia? Pues no. Exactamente. Entonces, como es la única persona que está coloreada, esta persona posiblemente tenga una mutación de novo, porque no se encuentra una ancestría de la enfermedad que se está analizando. Y finalmente, ¿qué ocurrió con estas personas en la generación 3, individuos 8 y 9? ¿Hicieron algo especial entre ellos? O sea, son familia y estuvieron juntos. Exactamente. Es una unión consanguínea y esta se tiene que dejar bien especificada en el árbol genealógico porque estas personas, sus hijos, van a tener un alto riesgo de enfermedades recesivas. Si vamos acá, entonces hay un poquito más de información. Los números dentro de estos círculos o cuadrados muestran el grado de consanguinidad de la persona con el probando, o sea, con quien estoy analizando. En este caso, pues, hermanos, hijos y papás son de primer grado y así. Ahora vamos a analizar patrones de herencia mendeliana. Tenemos principalmente dos grandes, los patrones autosómicos y los patrones sexuales. Ya sabemos que los autosómicos refieren a los cromosomas 1 al 22. Y dentro de los trastornos autosómicos puede ser dominante o recesivo. Dentro de los patrones sexuales tenemos dentro de X, el X dominante y el X recesivo. Y relacionado con Y únicamente tenemos uno, que son los pues, relacionados con Y. No hay mayor ciencia en eso. Acá tenemos un código de color que les puse como para identificar visualmente cuáles son las características típicas de cada uno de estos patrones de herencia. Entonces, comenzando con la herencia autosómica dominante, acá tenemos un árbol genealógico de pues, de una familia que tiene una enfermedad con este tipo de herencia. Primero, hay que tener en cuenta, claro, que la enfermedad se manifiesta en estado heterocigoto, o sea que basta con que la persona tenga un alelo mutado y un alelo normal para que la enfermedad se presente. Hay una transmisión vertical, lo que quiere decir que en todas las generaciones que analizo hay enfermos. Acá tengo enfermo, pues todos están pues prácticamente con este color. Hay que tener en cuenta que hay transmisión de hombre a hombre y esto es fundamental para diferenciar la herencia autosómica de la herencia ligada al sexo. Entonces acá vemos como este hombre, que es cuadrado, pero esperen, este no tuvo hijos de hombre. Acá este hombre que es cuadrado tuvo un hijo hombre y este hijo hombre también estuvo afectado. Y también hay que tener en cuenta que los hombres y mujeres se afectan en igual proporción. Acá vemos, por ejemplo, en la generación 2 un hombre está afectado y una mujer está afectada, o sea que tienen prácticamente el mismo riesgo. Estos
gráficos se utilizan para analizar los posibles resultados de los cruces entre las personas que estamos analizando. Acá tenemos, por ejemplo, un hombre afectado que tiene un alelo mutante y una mujer normal. Vamos a ver que los cruces de esta pareja tienen un 50% de probabilidades de estar sanos, o sea, acá dos, digamos, uno y dos, y también tiene un 50% de probabilidad de estar afectado por la enfermedad. Digamos con la herencia autosómica recesiva, que seguimos por la misma línea de los trastornos autosómicos, pero en este caso los caracteres, es decir, la enfermedad, se manifiesta únicamente cuando hay homocigotos. Es decir, que si una persona tiene un alelo variante y un alelo normal, no va a presentar la enfermedad. Necesita tener ambos alelos con la variante o con la mutación. En las herencias recesivas hay portadores, que serían las personas heterocigotas que están sanas. O sea, el ejemplo que les estaba dando ahorita. Y como tenemos muy en cuenta, la consanguinidad es fundamental en estos trastornos autosómicos recesivos. Básicamente porque si dos personas que son emparentadas tienen hijos entre sí, entonces hay probabilidad de que, digamos, alelos que en la población general serían raros, se presenten en estas personas y se pasen a la siguiente generación. Y acá de nuevo, como esto es herencia autosómica, no estamos teniendo en cuenta X ni Y, entonces los hombres y mujeres se afectan en igual proporción. Acá, por ejemplo, vemos cómo hay una mujer y un hombre, es decir, más o menos la misma probabilidad. Y de nuevo acá tenemos los riesgos de recurrencia, bueno, los diagramas para conocer riesgos de recurrencia. Tenemos un padre portador y una madre portadora. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene un alelo normal y un alelo mutado. Y vamos a encontrar que la descendencia tiene un 25% de ser genotípicamente normal, un 50% de probabilidad de estar genotípicamente alterada, es decir, ser portador, y un 25% de estar afectado. Ahora bien, si analizamos según fenotipos, un 75% de las personas estarán fenotípicamente sanas, porque ya sabemos que el portador es físicamente sano. Entonces, 1, 2 y 3 de cada 4 hijos de este cruce van a ser fenotípicamente sanos y uno de cada 4 va a estar afectado por la enfermedad. Y ahora ya pasamos a la herencia ligada a X, es decir, pasamos de los trastornos autosómicos para adentrarnos en trastornos sexuales y específicamente vamos a hablar del cromosoma sexual X. La herencia ligada a X recesiva suele manifestarse solo en hombres, porque como ya habíamos dicho, son hemicigotos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un hombre que es XY, basta con que tenga únicamente una copia del gen alterado, en este caso digamos alelo de minúscula, para que el fenotipo sea alterado, es decir, que tenga la enfermedad. Generalmente, estas enfermedades se transmiten de mujeres portadoras, que acá las vemos graficadas así. Entonces, esta mujer es portadora en el sentido que tiene, por ejemplo, el alelo normal y el alelo mutado. Y pues esta mujer tuvo pues hijos con un hombre acá que no está graficado y el hijo recibió este alelo mutado. Y como ya sabemos, entonces esperaría que el genotipo de este muchacho alterado fuera así. Únicamente tiene una copia del gen y con esto basta para que la enfermedad se manifieste. Las hijas de los afectados necesariamente van a ser portadoras. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un hombre afectado, este hombre le va a dar su cromosoma X a su hija, pues para que ella sea XX, y por lo tanto necesariamente el cromosoma que le va a estar heredando va a ser alterado. Entonces necesariamente esta chica ya es portadora. Y si tiene muy mala suerte podría tener la enfermedad, pero habitualmente no pasa. Habitualmente tienen el alelo dominante, el alelo sano. Por estas características que les estaba mencionando, entonces se dice que este es un patrón de transmisión diagonal, en el sentido que, por ejemplo, acá tenemos portadora, tenemos un afectado y después es como portadora, afectado, portadora, afectado. Más o menos así como para tener la idea. Y en cuanto a los riesgos de recurrencia que se pueden presentar, si por ejemplo tenemos el padre afectado
ups, y una madre normal, entonces podemos tener un hijo normal que reciba el X normal de la mamá y el Y normal del papá, o sea, perfecto. Podemos tener una hija portadora que reciba el alterado del papá y uno normal de la mamá. Podemos tener un hijo normal que reciba Y del papá y uno normal de la mamá. Y podemos tener otra hija portadora que va a ser exactamente el mismo caso que este. Y acá tenemos otro gráfico en relación, pues ya no con un padre afectado, sino con una madre portadora y un padre normal, que pues acá pueden revisar ustedes. También tenemos la herencia ligada a X dominante. Ya analizamos la recesiva, pues ahora vamos con la que no es recesiva, con la dominante. Esta se presenta en mujeres heterocigotas y hombres con una alelo variante en su único cromosoma X. ¿Por qué no decimos que se presenta en mujeres homocigotas, por ejemplo, para el alelo mutado? Porque normalmente en herencias dominantes la homocigosidad tiende a ser mortal. Es decir, que es improbable que esta persona que tiene ambos mutados logre sobrevivir. Por eso hablamos de que únicamente se da en mujeres heterocigotas. Que es importante tener en cuenta que el hombre afectado transmite el alelo mutante a sus hijas porque les está pasando el X alterado, pero no transmite a sus hijos, porque a sus hijos les va a estar transmitiendo el cromosoma Y. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este hombre afectado que tendrá pues este genotipo que les estoy dibujando y ningún hijo hombre de esta persona va a estar afectada, simplemente porque el cromosoma que este hijo hombre va a recibir será este. Y este X puede pasar solo a las mujeres. Y pues como ya dijimos, no hay transmisión de hombre a hombre, es lógico que haya más mujeres afectadas que hombres. Hay que considerar, sin embargo, que la herencia ligada a X recesiva, o sea, ahorita la pasada, ay, es más común que la herencia ligada a X dominante. Un ejemplo clásico y que ustedes vieron en primer semestre de herencia ligada a X recesiva sería la distrofia muscular de Duchenne. Y finalmente tenemos la herencia ligada a Y, que también se denomina herencia holándrica, porque pues ándrico es hombre. Acá, pues como solo los hombres tienen cromosoma Y, solo los hombres van a resultar afectados. Y un hombre afectado transmite los rasgos a sus hijos, pero no va a transmitir a sus hijas. Creo que esta imagen, esperen, porque acá si nos muestran una mujer afectada, sí. Acá quedó duplicado el de herencia ligada a X dominante. Me parece que es porque en los libros casi nunca dibujan la herencia ligada a Y. Pero en este caso, ¿qué esperamos encontrar? Que únicamente hombres estén coloreaditos. Porque únicamente los hombres son quienes tienen el cromosoma Y que puede estar mutado. Y ahora vamos a hablar de variaciones en la expresión de los genes. Si no estoy mal, tienen esta clase el viernes, pero vamos a ir adelantándola primero porque así podemos ir condensando los temas para que nos alcancen para todas las tutorías. Y segundo, porque estoy haciendo como un piloto para saber si a ustedes les parece que les sirve más tener la tutoría como repaso después de una clase o si les sirve para tenerla de preparación. Entonces, una vez pasemos esto, me avisan como qué les parece. Bueno, con este tema que hay que tener en cuenta que estamos en las bases de la herencia mendeliana, pero podemos ver que la expresión de estas variantes puede tener diferentes particularidades, por así decirlo. Primero tenemos un concepto que es pleiotropismo. ¿Qué significa pleiotropismo? Que una misma variante única va a tener muchas manifestaciones en una persona, en el fenotipo de una persona. Por ejemplo, una variante patogénica en el gen VHL, que es von Hippel-Lindau, pues así se llama la enfermedad, puede generar muchísimos cambios en una persona. Puede generar hemangioblastomas en el encéfalo. Esto básicamente, oma quiere decir tumor, blasto es de un precursor de células y hemangio quiere decir hemasangre y angiovasos. Entonces así podemos ir como analizando el origen de las palabras. Esta persona únicamente con una variante patogénica puede tener estos tumores, quistes renales, carcinoma, es decir,
que solo un gen puede hacer muchísimos cambios. Por otro lado, tenemos el concepto de heterogeneidad genética, que es, por así decirlo, como lo contrario al pleiotropismo. Y este se da porque ciertas alteraciones clínicas se producen por variantes en más de un gen. Es decir, que una misma enfermedad se puede dar por mutaciones en muchos genes diferentes. Si lo vamos a graficar, podríamos decir, digamos, pleiotropismo, un gen hace muchas manifestaciones. En cambio, heterogeneidad genética, muchos genes van a redundar en una misma enfermedad. Es como algo opuesto. Y como ejemplo tenemos la hipoacusia neurosensorial, o sea, sordera congénita, bueno, en este caso de inicio precoz, o sea, sordera congénita, en los cuales se ha encontrado que hay más de 80 genes implicados en esta sordera. Es decir, que podemos tener alteración en gen 1, gen 2 o gen 3 y todas las personas van a tener el mismo fenotipo que será esta hipoacusia. Y puede haber personas que sean heterocigotos dobles, es decir, que en el gen 1 relacionado con la enfermedad tengan pues un alelo mutado y un alelo normal, y en el gen 2 relacionado con la misma enfermedad tengan pues igualmente un alelo mutado y un alelo normal. En el caso de que estemos analizando una enfermedad autosómica recesiva, pues vemos cómo esta persona es heterocigota, entonces no va a tener el fenotipo, sin embargo es portador de dos variantes patogénicas a la vez. Por fin avísenme si esto está siendo confuso. Estoy intentando hacerlo lo más claro posible, pero me dicen si tienen cualquier duda. Ah, bueno, ¿Lo puedes repetir? eh, heterogeneidad o esto último. Heterogeneidad. Listo. Ah, una cosa también que vale la pena tener en cuenta es que si bien estas variaciones se pueden ver realmente en cualquier tipo de herencia mendeliana, habitualmente el pleiotropismo se podría ver más en la autosómica dominante y la heterogeneidad quizás más en la autosómica recesiva, pero pues pueden darse en cualquiera. Entonces, pleiotropismo, para hacer este paralelo, digamos, pleiotropismo básicamente es que una misma mutación en un solo gen nos genera muchas manifestaciones clínicas, como acá vemos, manifestaciones en muchísimos sistemas del cuerpo. En cambio, en la heterogeneidad genética, vemos como un mismo fenotipo, una misma enfermedad, se puede dar por cambios en muchísimos genes. Y un ejemplo de esto es la hipoacusia neurosensorial. Acá, de nuevo, como para entender un poco, no sé, la etimología de las palabras, hipo es poco y acusia es sonido. Entonces son personas que escuchan poco, o sea, son sordas. En hipoacusia neurosensorial de inicio precoz se ha visto que hay más de 80 genes relacionados con esta misma enfermedad, con este mismo fenotipo. Y un elemento importante como curioso de esto es que puede haber heterocigotos dobles. ¿Qué quiere decir? Digamos que tenemos una enfermedad autosómica recesiva en la que la mamá de una persona sea homocigota, homocigota para el gen, digamos, el gen 1 y para el gen 2 sea, vamos a ponerlo como sea totalmente normal. Esta persona, digamos, tiene sordera congénita o sordera de inicio precoz porque tiene acá esta homocigosidad que se encargó de, pues, generar el fenotipo patológico. Digamos que esta mujer o lo que sea, no importa mucho porque es autosómico, está casada, bueno, está en una relación con una persona también sorda, pero que es homocigoto para otra variante. Entonces, para el gen 2, esta persona tiene la mutación, en cambio para el gen 1 es totalmente normal. Acá vemos como ambos van a tener sordera porque tanto gen 1 como gen 2, dando el ejemplo, se relacionan con sordera de inicio precoz, pero ellos dos tienen alteraciones distintas en el genotipo. Los hijos de esta pareja pueden ser heterocigotos dobles, es decir, que puede ser heterocigoto para el gen 1 y heterocigoto para el gen 2. ¿Qué va a hacer?
que esta persona fenotípicamente sea sana, porque no es homocigoto para nada, es decir, no expresa la enfermedad recesiva, pero es portador para ambas variantes patogénicas. ¿Así quedamos claro? Sí, gracias. Eh, Otros conceptos importantes está la penetrancia y la expresividad. La penetrancia es en esencia el porcentaje de personas con un genotipo de predisposición, o sea, un genotipo enfermo que sufren la enfermedad. Entonces esto pues contradice de manera bastante importante el hecho de que, en teoría, si una persona en una enfermedad autosómica dominante tiene el genotipo enfermo, digamos A mayúscula, A minúscula, es heterocigoto para este gen. En teoría, toda persona heterocigota para la variante para el gen que estamos analizando debería presentar la enfermedad. Pero cuando analizamos estos conceptos teóricos de la herencia mendeliana en la vida real, se ve que no todas las personas con un genotipo, o sea, genes enfermos, van a ser físicamente o fenotípicamente enfermos. Este es un concepto entonces de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si la penetrancia es incompleta para una enfermedad, no todas las personas enfermas por genes serán enfermas en lo físico. Si fuera una penetrancia completa, entonces el 100% de los enfermos en genes tendrán la enfermedad físicamente. Un ejemplo es el síndrome Treacher-Collins, que es el que aparece en la película Wonder, en el cual, por ejemplo, acá vemos una madre que físicamente pues se ve normal, pero si se le hace el análisis genético se encuentra que tiene la mutación. Y tenemos su hija que sí se ve fenotípicamente alterada. Es decir, estas dos personas tienen exactamente la misma variante patogénica, pero una se enfermó y la otra no. Eso quiere decir penetrancia incompleta. Bueno, una se enfermó y la otra no. Expresividad variable está relacionado con este concepto de penetrancia, pero no es un concepto de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que la gravedad con la que una persona expresa el fenotipo varía, así tengan exactamente la misma variante patogénica. Entonces, si tenemos una enfermedad, en este caso, enfermedad renal poliquística, que es autosómica dominante, vamos a encontrar personas con exactamente la misma mutación en las que unas van a desarrollar insuficiencia renal súper jóvenes, o sea, tienen una gravedad muy alta de la enfermedad. Y otras personas con exactamente la misma mutación, o sea, pues el mismo cambio en nucleótidos, que únicamente tendrán unos pocos quistes, o sea, prácticamente nada. Acá vemos cómo la gravedad de la enfermedad puede variar siendo que las personas tengan exactamente el mismo genotipo. ¿Queda clara esta diferencia entre conceptos? A mí no me quedó muy claro la expresividad. Ok. Eh, entonces, la expresividad variable básicamente refiere a que dos personas o más que tengan exactamente la misma variante patogénica, digamos que tienen G mayúscula y G minúscula para el gen de la enfermedad renal. No sé exactamente cuál gen sea, pero pues, pongamos el ejemplo. Podemos tener dos personas con exactamente este mismo genotipo, pero unas personas van a estar súper enfermas súper temprano, es decir, tienen una alta gravedad, y vamos a tener personas que no estén tan enfermas y posiblemente nunca enfermen gravemente de la enfermedad, es decir, que tiene una gravedad baja. ¿Por qué nos importa esto? Porque quiere decir que la expresión de esta enfermedad varía de persona a persona. Por eso es una expresividad variable. En esencia, que a pesar de tener el mismo genotipo, el fenotipo variará. Unos serán graves y otros quizás no sean tan graves. Y para diferenciarlo de la penetrancia, en la penetrancia podemos tener dos personas con exactamente el mismo genotipo, pero una sí se enferma, otra no se enferma. Digamos sí o no en penetrancia. En expresividad tenemos más
por así decirlo, un abanico de posibilidades. Unos súper enfermos y otros no tan enfermos. ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias. Dale. Otras particularidades que puede haber en la herencia mendeliana, por un lado, es que no todas las enfermedades genéticas tienen un patrón de herencia claramente establecido en la ancestría familiar que se le hace a una persona. Entonces acá, pues este sí es como más común, o sea, esto sí lo conocemos y están las variantes de nuevo. Es decir, que podemos tener un trastorno genético, un trastorno hereditario que aparece en un individuo sin antecedentes familiares. O sea, la persona tiene un trastorno hereditario sin haberlo heredado de nadie. ¿Por qué se dio? Pues porque por el azar le dio una variante de nuevo. Y un ejemplo así como famoso de esto es la condroplasia, en el cual la mayoría de casos son de novo, pero esta enfermedad tiene una herencia autosómica dominante. Entonces vemos, por ejemplo, esto es de un programa de TLC, que creo que es un pequeña gran familia, algo así, un gran mundo pequeño. Puede que estos dos papás tuvieran el gen de la condroplasia alterado por ninguna razón, o sea, de nuevo, pero ellos a su vez sí pueden transmitírselo a sus hijos. La variante nuevo simplemente significa que es nueva, que apareció sin antecedentes. Y la codominancia, que esta también es bien famosita, básicamente nos expresa que dos caracteres alélicos, o sea, dos alélicos, se pueden expresar al mismo tiempo en un individuo heterocigoto. Y un ejemplo súper importante que además tiene que ver con lo que están viendo en fisiología son los grupos A, B, O. Tenemos personas grupo A, grupo B, o sea, como normal, y también tenemos personas AB, es decir, que tanto A como B fueron dominantes. Y bueno, adicionalmente tenemos O, que es recesivo, tanto para A como para B. Y acá para hacer una pequeña unión con fisiología, ¿alguno me puede decir eh, qué anticuerpos contra antígenos eritrocitarios espero yo encontrar en una persona O positiva? Para, para A y B, ¿no? Exactamente. La persona va a tener anticuerpos contra el antígeno que no tiene. O no tiene ni A ni B, entonces va a tener anticuerpos contra A. Y otro, otro elemento importante en la variación de la expresión es la anticipación. Y pues básicamente es lo que dice el nombre. Puede significar que la enfermedad va a comenzar antes en la descendencia de lo que hizo en los progenitores. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Huntington, que está, creo, esa es la que mencionan en la clase. Podemos tener al abuelo de una persona que expresó la enfermedad a los 70 años. El hijo, bueno, el abuelo entonces, es- el hijo de este señor expresó la enfermedad a los 50. Y llega a consulta una mujer que comenzó a expresar síntomas de la enfermedad a los 25 años. Vemos cómo se fue anticipando la enfermedad. También puede ser, o sea, otro fenómeno que se da con la anticipación es que la enfermedad se dando de manera más grave en siguientes generaciones. O sea que, por ejemplo, que en este abuelo, un síntoma de la enfermedad de Huntington era únicamente que tenía como alteraciones motoras esporádicas. Pero la mujer que debutó a los 25 años tiene ya una corea de Huntington claramente visible y que afecta su calidad de vida. Básicamente es que la gravedad de las enfermedades puede ir empeorando conforme pasan las generaciones. Y esto se da por una expansión de secuencias de ADN inestables. O sea que van haciéndose más repetidas estas tripletas, que dependen de la enfermedad de cual estemos hablando, y eso hace que se anticipe el fenotipo. Y tenemos también los caracteres influenciados y limitados por el sexo. Los influenciados por el sexo son aquellos que pueden dar tanto en hombres como en mujeres, pero dan con más frecuencia en un sexo en específico. Por ejemplo, los hombres tienen más frecuencia de gota, de calvicie y de hemocromatosis que las mujeres, a pesar de que estas no tengan un patrón, estas enfermedades no tengan un patrón de herencia ligado al sexo. Y tenemos de otro lado los caracteres limitados por el sexo. Limitados es como una palabra más seria, entonces así se pueden recordar. Básicamente quiere decir que aparecen ciertas características
solo en personas de un determinado sexo. Un ejemplo puede ser esta virilización de niñas con hiperplasia suprarrenal congénita, pues la virilización solo se puede dar en las niñas porque de base los niños ya son viriles, entonces solo puede darse en el sexo femenino. Y otro ejemplo clásico es la falla ovárica prematura. Como solo las mujeres tienen ovarios, entonces solo las mujeres pueden desarrollar esta enfermedad. Finalmente, tenemos los trastornos relacionados con la epigenética y acá tenemos el concepto de impronta. Lo que tenemos que entender de esto es que un gen puede tener diferentes características clínicas, o sea, puede generar un distinto fenotipo dependiendo de si se hereda del padre o de la madre. Entonces tenemos este ejemplo es clásico, o sea, estoy segura que ustedes se los van a decir en la clase, que son el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman o Angelman. Si hay una deleción o una metilación, ay, habría algo, bueno, si tenemos una deleción o una metilación en el brazo largo del cromosoma 15, esto refiere al 15q, la persona tendrá síndrome de Prader-Willi. Y pues entre muchas otras complicaciones tendrá riesgo de obesidad, de diabetes. Son niños que van engordando muy fácilmente y muy rápidamente en la infancia. Pero si tenemos una lesión en el mismo 15q, o sea, tenemos el cromosoma 15, este es el Q, el brazo largo. Si esta lesión se da en el cromosoma que está heredando la madre, o si hay una disomía uniparental, o si hay metilación de lo que hereda la madre, entonces el niño tendrá síndrome de Angelman. Acá no se ven muy distintos porque, digamos, en fases tempranas los niños no se van a ver muy distintos, pero en síndrome de Angelman vamos a ver que hay trastornos cognitivos severos, entonces hay un desarrollo neurocognitivo muy grave. Los niños tienen una apariencia de estar felices todo el tiempo. Físicamente se van a ver muy distintos. En Prader-Willi lo importante es que va a haber obesidad súper temprana. Y ahora vamos a hacer una actividad de estos últimos conceptos. No sé si, pues háganlo ustedes primero y después hacemos como entre todos. Entonces ahí pueden escanearlo. Igual, obviamente, si tienen dudas, me pueden decir también cuando tengan la clase. Puede que les sirva más para tener estos conceptos claros. Alguien escríbame, porfa, cuando termine la actividad para hacer como entre todos. ¿Cómo van con el jueguito? El jueguito lo hizo la tutora par de genética y desarrollo del semestre pasado, pero me pareció un hit, entonces con su autorización lo estoy usando con ustedes. Y listo. Espero que me avisen cuando termine.
Creo que, bueno, por cuestiones de tiempo, no sé si hayan terminado. O podemos ir haciéndolo acá ya compartido entre todos. Listo. Y bueno, para hacer la pequeña retroalimentación, primero muteo esto y vamos a comenzar con el jueguito. Entonces, por fin, escríbanme o díganme si es más rápido la respuesta. ¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere al fenómeno en el que la gravedad de una enfermedad genética empeora en generaciones posteriores? A, pleiotropismo, B, anticipación, C, imprinting, mutación de no. Bueno, C, exactamente, es D, es decir, la gravedad y también la gravedad va empeorando y también la edad de presentación se va haciendo menor. Skip. ¿Qué se entiende por imprinting genómico? ¿Es la modificación epigenética que ocurre en ADN mitocondrial o es el proceso en el cual el ADN ribosomal se replica de manera simétrica? ¿Es una forma de recombinación o es un proceso mediante el cual ciertos genes son silenciados dependiendo de si son heredados de padre o madre? La de Exactamente. Acá es clave lo de padre o madre. Ah, bueno, a los que participen les voy a dar dulcecitos el jueves. Entonces, esperen, tengo Ana. Bueno, después les pido que me digan quiénes participaron y ganaron puntos. En una familia se observa que varios miembros tienen una enfermedad autosómica dominante que causa pérdida de visión progresiva. Unos tienen síntomas más graves que otros. ¿Esto qué es? Expresividad variable, penetrancia incompleta, pleiotropismo o anticipación. Ex- Expresividad variable. Expresividad oral. Exactamente. Tienen el mismo genotipo, pero unos casi no les pasa nada y otros les pasan cosas horribles. Ah, bueno, acá ahorita me dicen como cuál elegimos. ¿Cuál quieren? Uno, dos, tres. Arriba al izquierdo. Listo. Uno. Listo. Un niño nace con una enfermedad genética rara que incluye, que afecta múltiples sistemas en el cuerpo. ¿Qué concepto describe mejor esta situación? Heterogeneidad, pleiotropismo, pasión, imprenta. Pleiotropismo. Pleitropismo. La B. De un gen se derivan muchas manifestaciones anormales en la persona. Y acá, una mujer con antecedentes familiares de cáncer de mama decide hacerse una prueba genética para determinar su riesgo de desarrollar la enfermedad. Se sorprende al enterarse que su hermana, que también se realizó la prueba, no tiene la mutación. ¿Cuál concepto genético explica esta discrepancia? la La Exactamente. Y un caso para tener en cuenta, pues podemos tener dos hermanas que tengan exactamente el mismo genotipo, es decir, puede que ambas tengan la misma mutación, pero una tiene cáncer de mama y la otra no. Eso sería una descripción de esta penetrancia incompleta. Y listo. Vamos a poner, bueno, gente que desarrolla. Bueno, y entonces ya terminamos con esto, la tutoría.